Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. En esta última clase que tenemos el día de hoy para darle cierre a nuestras materias, eh, por lo tanto, bueno, pues vamos a concluir un poquito respecto a ciertos aspectos relevantes. Me gustaría como hacer una información concreta eh, de todo lo que hemos pues visto de forma, de forma periódica, semanal en estos 4 meses sobre las dos asignaturas. Sé que es un poco complejo, pero vamos a aterrizar. Me parece que temas pues de gran importancia o temas que sustentan ambas materias. Entonces, para ello me permití realizar una pequeña mmm, diapositiva que engloba un poco de todo a muy grandes rasgos. ¿Sale? Primero vamos a comenzar con el derecho administrativo. Muy bien, en la sesión clase pasada, por ahí estuvimos eh, recordando, analizando un poco sobre un recurso administrativo en materia, bueno, un recurso de revisión en materia administrativa, perdón. Entonces, por ahí estuvimos también hilando, ¿no? Ciertas cuestiones de naturaleza procesal, cuestiones, obviamente, pues, que tiene que ver con un medio de impugnación, obviamente también eso está relacionado con materia de amparo, eh, y por lo tanto también para ser eh, de índole administrativo, pues, y que tenga que ver con uno de los últimos temas que vimos sobre lo que es el derecho disciplinario, producto o ramo del derecho administrativo sancionador, pues creo que para entender todo eso hasta ese punto, lograr ese análisis que me parece que al final del día eh, todos los casos que se nos puede llegar a presentar, los análisis que podemos llegar a tener, pueden ser diversos y eso tiene que ver en relación a los puntos específicos de cómo se hayan dado los sucesos, a las leyes aplicables en la vigencia establecida en el momento que nació ese acto jurídico, ¿no? Entender obviamente pues las bases, las nociones, obviamente al amparo de diversas materias, de diversos conceptos jurídicos, para que podamos justamente recrear un análisis jurídico, ¿no? Investigar también eh, precedentes obligatorios, tesis aisladas o incluso nosotros mismos, eh, con ayuda obviamente también de pues leyes internacionales, poder ayudar a la creación justamente de tesis aisladas o jurisprudenciales, ¿no? Que los criterios de la autoridad federal sean um, unánimes, sean reiterados a efecto de poder suplir esas deficiencias legales, esas lagunas legales, esos baches que por ahí se llegan a presentar en la práctica. Y sobre todo que aprendamos justamente a utilizar estos conocimientos en una vida práctica, ¿no? Respecto al derecho administrativo, bueno, pues vamos a ver la mera generalidad de lo que estuvimos revisando desde el inicio, ¿no? Por ahí iniciamos pues con una conceptualización. De aquí rápidamente, me parece que para ti, Bon, ya había quedado claro, puesto que revisé también tus trabajos y me parecieron pues de bastante buena calidad, pero solamente para pues rectificar estos conocimientos y obviamente pues también va a ser una clase grabada para los compañeros que no tienen la oportunidad de estar aquí o que no están aquí. Eh, el concepto de la materia creo que para mí en lo particular no depende propiamente de un autor establecido en la ley, no viene concepto de derecho administrativo, viene como tal cómo se compone la administración pública, esto desde el artículo 90 constitucional, entonces de ahí partimos pues para verificar justamente las autoridades administrativas, la forma de organización del Estado, ¿no? Eh, por ahí analizamos también un poquito la parte orgánica
vimos a su vez también en su conjunto y con otra materia, la parte dogmática, los dogmas de la Constitución, que son justamente esos derechos inherentes, esos derechos humanos, esos derechos que ya se encuentran fundamentados en la máxima Constitución, como los derechos justamente que son protegidos y deben ser garantizados, promovidos por las autoridades, ¿no? Todo ese capítulo de derechos, de garantías bien establecidos, pues lo fuimos dándole un poquito em, de manejo, de proceso en el derecho, en el juicio de amparo, perdón. Entonces, por ahí tenemos ya compaginadas de una o de otra forma el derecho administrativo con el juicio de amparo. Entonces, en mi conceptualización, solamente me gusta por ahí mencionar los ingredientes. Nosotros lo podemos manejar desde el punto de vista que queramos, ¿no? Puede ser una rama del derecho público, una rama del derecho que se encarga del estudio de instituciones públicas, principios, servidores públicos, que los estudia, los regula, que encuentra su fundamento jurídico en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y obviamente, pues de ahí podemos partir, ¿no? Como un concepto o armarlo como nosotros tengamos mejor claridad o hayamos comprendido justamente el derecho administrativo, porque a mí me parece que tiene más, ahorita ya en esta última sesión clase, tiene más sentido un concepto de derecho administrativo que en un principio, ¿no? En un principio no lo podemos por ahí un poquito memorizar, podemos analizar de forma rápida lo que ello puede implicar, pero ya conociendo cuáles son los actos administrativos, cómo se componen, cómo es que la autoridad aplica esos actos administrativos, que pueden ser unilaterales, que también hay actos jurídicos consensuados por parte de la autoridad, eh, y que obviamente pues también pueden llegar a sobrepasar los límites de autoridad que tienen siendo autoritarios, ¿no? Eh, siendo que son actos que violan las garantías constitucionales y que de ahí se puede desprender o originar pues muchos aspectos, ¿no? Desde sancionar a un administrado, a un gobernado, a un ciudadano con un cargo, con una batuta de autoridad que no corresponde, o que no debería ser, o que no se encuentra fundado y motivado. Eso desprende y da el derecho también a, al gobernado de poder defenderse en contra de la autoridad, ¿no? Entonces, todo eso, creo que viéndolo desde el punto de vista administrativo, podemos ya darle esa naturaleza, ese concepto que hemos tenido, ¿no? Que puede ser ciencia, una ciencia, puedo decirle que no es un conjunto de normas jurídicas o puedo llamarle conjunto de normas jurídicas y que ya sé que las normas jurídicas pueden ser desde la Constitución, obviamente partiendo del artículo 90 constitucional, tenemos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenemos evidentemente pues la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación también, que me contempla pues toda la parte administrativa del Poder Judicial, ¿no? Tomando de los tres poderes que hacen uno, que hacen el Supremo Poder de la Federación, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, comprendo y entiendo que se trata de la parte administrativa. Al final del día, aunque sea el Poder Judicial y que se encargue de la impartición de justicia, también tiene servidores públicos que ejercen esas atribuciones, esas funciones, esos funcionarios públicos que ejercen esas atribuciones y facultades que la ley les otorga y que al final del día también pueden ser autoritarios, ¿no? Pueden carecer de fundamentos, pueden cometer faltas administrativas no graves, graves y bueno, que desprenden también un eh, pues un campo distinto del derecho disciplinario que desprenden también por cuerda separada un aspecto penal,
¿no? Entonces, estudiando todo ello, creo que podemos dar y entender mucho mejor de todo aquello que se trata el derecho administrativo, ¿no? Eh, y bueno, me gustó poner o puntualizar propiamente, pues que pertenece al ramo del derecho público. Sabemos obviamente que los ramos del derecho público, privado y social desprenden o dependen también de la jerarquía que pueda llegar a tener entre las partes que se relacionan, ¿no? Es decir, por ejemplo, el derecho privado, pues es una relación jurídica entre pares, entre particulares, ¿sale? Por eso ahí entra el derecho civil, por eso ahí entra el derecho mercantil, etcétera. Pero en el derecho público es forzosamente la autoridad, puede ser el Estado contra el Estado, ¿no? En sus órdenes de gobierno distintos o el Estado con un particular, habiendo una jerarquía de supra a subordinación. En ese sentido, por eso me gusta englobarlo en el campo del derecho público, porque me queda claro que existe esa parte de la autoridad ahí presente, que regula la administración pública, por supuesto, ¿no? Tratamos y vimos también los tres órdenes de gobierno desde del federal, estatal, municipal. Creo que incluso yo recuerdo en la carrera llevé derecho municipal. Eh, Derecho constitucional, que me parece que también por ahí mencionaba mucho parte de la organización del Estado, de los tres poderes, de la supremacía constitucional. Y bueno, creo que al final también estudias un poco de la parte orgánica de la Constitución, ¿no? De cómo el Estado también es imperante en cierto sentido, cómo ejerce su autoridad. eh, bueno, cómo también debe de ejercer su autoridad, ¿no? Porque una cosa es el deber ser y otra cosa, bueno, también es el ser, o lo que es la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Me parece que hay diversas materias que complementan al derecho administrativo. También lleva derecho administrativo, derecho municipal, en el cual, bueno, pues ya vemos justamente, es como si fuera derecho administrativo en el orden municipal, prácticamente, cómo se compone el municipio, qué es el municipio y obviamente también cómo se integra la autoridad en el orden municipal, ¿no? Cómo realiza sus facultades, sus funciones, cómo el ciudadano es el primer, como primer, digamos que órgano de autoridad que puede llegar a tener eh, pues algún tipo de contacto o comunicación, regularmente es con el orden municipal, ¿no? Al igual que el derecho fiscal, ¿no? También, de alguna manera, pues encontramos ahí el fisco y hablando justamente del fisco y siendo justamente el mes también de las declaraciones anuales para las personas físicas, tenemos que justamente atendiendo a la naturaleza del derecho administrativo y también atendiendo a la naturaleza de que estudiamos, analizamos y por ahí, bueno, en conjunto y pues también de ustedes como estudiantes, pues en su ámbito también de investigación, que la administración pública desprende también tres principales, obviamente también tenemos que ir o profundizar más en el tema para entender pues mucho mejor, ¿no? La aplicación también de todas estas herramientas jurídicas en el ámbito administrativo para poder denominarles pues concretamente. Pero tenemos los organismos centralizados, los descentralizados y los desconcentrados. Aquí puse tres, eso ya lo checamos a lo largo de toda la materia, me parece, pero puse tres imágenes alusivas a los tres ejemplos aquí citados. Partiendo obviamente desde el logo de la superior derecho, que tenemos a Hacienda. Bueno, abajito dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Como un emblema eh, que justamente así como en cascada cae y baja la Conducef y termina en el SAT, ¿no? Así en cascada, obviamente de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, tenemos prácticamente, son los ejemplos de los organismos que cité en estos puntitos que tenemos a la izquierda. Organismo central, organismo descentralizado y un organismo desconcentrado. Todos ellos
por ahí desde un mismo enfoque, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, primero como organismo centralizado. ¿Por qué? Depende del Ejecutivo Federal, ¿no? Encabezado por un secretario de Hacienda y Crédito Público y que evidentemente tiene pues distintas facultades, atribuciones. Tenemos que revisar también la ley orgánica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de ahí todas las demás leyes que puedan estar, leyes, reglamentos, decretos que puedan estar relacionados con esta secretaría de forma particular. De ahí tenemos justamente en la parte de abajo la CONDUCEF. ¿Qué quiere decir CONDUCEF? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Cuando nosotros de alguna manera pues, somos ya la mayoría de las personas, creo que ya rara es la persona que no, pues, o se está rezagando inclusive en el tema de servicios financieros, es decir, relación con una institución bancaria, con una institución financiera, este, es decir, quien no cuenta con una tarjeta de crédito, de débito, a estas alturas, ¿no? Ya hasta sabemos que inclusive en banca pública, banca privada, principalmente pues la banca privada, pues tenemos obviamente muchísimos usuarios de servicios financieros, ¿no? Que dependen actos jurídicos muchísimos, ¿no? En este ámbito. Ahora, pues existe y debe existir justamente una comisión que defiende y proteja los derechos de esos usuarios, de esos usuarios de los servicios financieros, para que no se queden en estado de vulnerabilidad. Para eso es que existe la CONDUCEF, ¿no? Propiamente si yo tengo pues algún tipo de problema con determinado banco porque no me hace la devolución o desconocí unos movimientos que se realizaron que justamente yo no realicé, ya le demostré, ya hice el procedimiento que me indicó, pero no me resuelven, bueno, pues entonces es momento de poder poner una queja ante la CONDUCEF. Y que este organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la que intervenga para que pueda haber una mediación entre la institución financiera y el usuario de servicios financieros. ¿Sale? Entonces, y que se pueda resolver dicha problemática. Claro, es una instancia que se puede, obviamente, pues agotar. La CONDUCEF hace las veces también como si fuese, pues, la Profeco, la Profedet. Tenemos otras instituciones que se dedican a la protección y defensa de ciertos sectores en particular. Los trabajadores, también eh, la Profedet, la Profeco de los consumidores, entre otras procuradurías, ¿no? Que puede llegar a existir, que pueden llegar a existir y existen como organismos también descentralizados de una secretaría en particular. Y tenemos también órganos desconcentrados, ¿no? Con un poquito, digamos que de cierta autonomía técnica, como lo es el Servicio de Administración Tributaria, los tres de alguna manera relacionados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuál sería obviamente pues, la diferencia entre los tres? Bueno, pues que uno es el organismo central, otro es un organismo que tiene o está relacionado con el organismo central, pero que tiene de alguna manera pues personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿no? Y pues por último, pues un organismo totalmente dependiente eh, financieramente de la Secretaría de Hacienda o del órgano central, pero que tiene cierta autonomía técnica, es decir, que se le encargan ciertas tareas en particular. Por ahí tenemos, y creo que es de uno de los tantos ejemplos que por ahí podemos observar y que también pues quedó de tarea para la investigación de esta actividad, ¿no? Y que se pudiera o que pudiéramos dejar claridad sobre la distinción de estos organismos, porque hay muchísimos y que de ahí depende también como que el estudio de la administración pública y cómo se ejerce la administración pública, ¿no? Al final del día, Hacienda, SAT son unos ejemplos, creo que bastante conocidos, por eso me atreví a poner estos tres. Tal vez la CONCEF no lo sea tanto, pero entre Hacienda y SAT, creo que ahí la mayoría comprender que las personas aún
y desconociendo que sea un organismo centralizado o aún desconociendo obviamente también como que a grandes rasgos las facultades de cada uno de estos organismos, eh, al menos saben que existe y más o menos cuál es su funcionamiento, ¿no? Por aquella difusión también en diversos medios de comunicación o porque en el trabajo nos piden la famosa cédula de identificación fiscal, el RFC, ¿no? El Registro Federal de Contribuyentes, etcétera. Entonces, pues esta es una de las formas en la cual también pretendo pues cerrar o darle conclusión a estos órganos administrativos en sus, pues, como distintas presentaciones, ¿no? Que podemos tener por manejarlo o decirlo de alguna manera. Sabemos y estudiamos también que por parte de la autoridad existen actos administrativos. Igual, la definición de un acto administrativo me parece que ya a estas alturas la podemos formular pues mucho mejor, ¿no? Sabemos que el acto administrativo es también un acto jurídico que podemos llegar a estudiar desde Introducción al Derecho o Derecho Civil 1, Derecho Procesal también, principalmente como acto jurídico que se puede comprender, bueno, pues una manifestación exterior de la voluntad que va a crear consecuencias en el campo del derecho, ¿no? Eso como acto jurídico. Y un acto administrativo, por supuesto que debe ser un acto jurídico porque crea consecuencias en el campo del derecho, pero del derecho administrativo. Es un acto preponderantemente unilateral. Y digo preponderantemente porque pues en la otra diapositiva por ahí puse o coloqué el tema de los contratos administrativos. Pero aquí como acto administrativo vamos a dejarlo preponderantemente unilateral, que proviene del poder público y obviamente que radica en una autoridad, ¿no? En una autoridad y podemos poner pues, ejemplos más palpables como un servidor público, ¿no? Que ejerce el cargo como policía de investigación, que ejerce el cargo como policía de tránsito, como digamos que policía militar, guardia nacional, miembro del ejército mexicano, de las fuerzas aéreas, de la marina, y no solamente en ese sentido, ¿no? Las fuerzas armadas, puede ser ministerio público, puede ser presidente municipal, puede ser síndico, puede ser regidor, puede ser director de un organismo municipal, estatal, federal, puede tener, digamos que, el cargo, pues, o el servicio público que sea en los tres órdenes de gobierno y sigue siendo, de alguna manera, autoridad. Sabemos que sí, hay unos que están, algunos servicios públicos que se encuentran pues más limitados que otros o que tienen, obviamente, jerarquías. Los de jerarquía más alta tienen un poder incluso discrecional que los de jerarquía baja no tienen, ¿no? Y que solamente los de jerarquía baja se encargan pues de cumplir órdenes, ¿no? De los que pues están más arriba, que tienen esa discrecionalidad, es decir, ese poder de decisión o de decidir, que esa discrecionalidad a veces la ley también la restringe un poquito, pero habrá que meternos al análisis de revisar justamente como cuánto rango de discrecionalidad, porque en algunos puntos legales, ojalá hubiera puesto un ejemplo, pero no se me ocurre hasta el momento, la ley deja muy clara a discreción de la autoridad competente, ¿no? La respuesta, la resolución estará a discreción de la autoridad competente. Esa discreción, pues obviamente hay una persona en particular, un grupo de personas en particular que se encarga de decidir justamente a discreción, es decir, discernir dentro de lo que la ley le está dando ese rango de decisión, si cumples o no con los requisitos, si me falta pues un requisito lo puedo anexar más tarde, etcétera, ¿no? Si hay, por ejemplo, la condonación, eso puede funcionar. A veces en los organismos, para que se aterrice mejor el ejemplo en los organismos,
principalmente municipales, ¿no? Ya sea que existe una dirección de agua potable o que sea un organismo, pues obviamente también desconcentrado, que se encarga obviamente pues de administrar los recursos, de cobrar justamente ese servicio público, ¿no? De la red hidráulica, de conexión de drenaje, entre otros, obviamente, servicios que, que pueden otorgar ese tipo de organismos a la ciudadanía y así recapitalizar pues también la inversión, el gasto, el servicio público, pagar a sus servidores públicos, etcétera. Pero también pueden imponer multas, ¿no? Multas, recargos. Hablamos de una sanción administrativa, un acto administrativo que es un acto jurídico, que fue un acto unilateral, que viene del poder público y que la autoridad, digamos que de agua potable, me impuso porque no he pagado pues mi servicio de agua desde hace 3 años. Y de ahí tengo multas, tengo pues que pagar el servicio, tengo multas y tengo recargos por correr el tiempo y no pagar. Pero que luego hacen también ciertas como campañas de que ayuden a regularizar también, y eso también sirve a ellos como estrategia de, bueno, obtener ingresos en determinado momento, lanzando una campaña de se condonan multas y recargos de 5 años, ¿no? Entonces, de tal fecha a tal fecha, ven a pagar el agua, te condonamos el 100%, el 80%, el 70%. Entonces, esa parte, la ley no la establece como tal, ¿me explico? O sea, el reglamento de que, bueno, cada mayo de cada año se tiene que condonar 100%, no. Que regularmente lo hacen los primeros 3 meses de cada año, ¿no? Que pues hay descuento por pago puntual, hay descuento de esto, o lo pueden llegar a hacer a discreción, por supuesto, de quienes estén a cargo. Ese es un ejemplo de justamente el poder de decisión que pueden llegar a tener. Pero hay otros en específico que tienen que ser bastante rígidos en cuanto a la ley. Si cumple el ciudadano con los requisitos establecidos en el reglamento, en la ley correspondiente, en la temporalidad correspondiente, si ya pagó sus derechos, o sea, prácticamente cumplió en todo, no habría por qué dar pauta a esa discrecionalidad, sino más bien, pues otorgarle el derecho al trámite, ¿no? A la licencia, al permiso, de lo que se esté tratando. Entonces, esa parte pues es la que hace la distinción entre uno y otro. Hay trámites que no permiten la discrecionalidad, hay otros que sí permiten la decisión de cierto sector público y ello es totalmente legítimo, totalmente legal, ¿no? Pero cuando no es así, pues también tiene sus consecuencias. Bueno, en la diapositiva anterior mencioné actos unilaterales o preponderantemente unilaterales, pero también existen, no hay que relacionar exclusivamente la administración pública, tal vez pues, de una forma, creo que más conocemos a la autoridad, justamente es eso, como, como pues sí, como una autoridad que ejerce actos de forma unilateral y que prácticamente, pues, ellos no son consensuados por los gobernados o los ciudadanos. Pero aquí tenemos una muestra de que sí hay concesión, sí hay acuerdo de voluntades. Un contrato que es un acuerdo de dos o más voluntades, ¿no? Y obviamente dentro de esas voluntades, el Estado, como una dirección, como una secretaría, como un organismo de los que ya estuvimos estudiando, una empresa paraestatal, puede tener justamente la calidad de parte dentro del contrato, ¿no? Y a su vez, perdón, asumir derechos y obligaciones recíprocos como puede ser un contrato, como debe de ser un contrato, ¿no? Y dependiendo del tipo de contrato, tener también los beneficios, es decir, gozar de los derechos, pero también obligarse a cumplir con las obligaciones establecidas dependiendo del objeto del contrato. Pero ejemplos de todo esto, bueno, pues creo que también ya los checamos y englobamos aquí, pues por eso puse
a esta imagen que tenemos 7 contratos administrativos típicos, ¿no? La tipicidad, recuerden que puede ser que están catalogados o típicos de comunes, puede ser también, no sé con qué intención, pero en realidad sí, analizando bien la adquisición de bienes, es decir, compra, la realización de compra-venta, la administración pública lo hace y es totalmente válido, ¿no? Si yo compro como justamente, valga la redundancia, pero como comprador, en mi calidad de comprador, yo y el vendedor tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Si el vendedor tiene una tarifa estipulada para tal producto o servicio, yo pregunto, ¿cuánto cuesta y qué beneficios puedo preguntar sin llegar a hacer un trato? No me conviene, no me convence, se me hace caro. La calidad del producto no me llama la atención, el vendedor no me va a obligar a comprarlo, porque estaría viciando mi voluntad. A lo mejor podemos llegar a un acuerdo, me da un descuento, o puede que no me dé un descuento, me termino de convencer y al final del día estoy aceptando como compradora el precio. Lo mismo pasa con la autoridad, ¿no? Puede adquirir bienes y al final del día, bueno, aquí es un poquito distinto. Se carga al erario público, ¿verdad? Así que, y de ahí también provienen ciertos actos en donde, bueno, pues elevamos un poquito el precio, como que nos salió más caro y compramos de lo barato y, bueno, hay cosas que realmente sí son bastante, mm, pues deshonestas, ¿no? Y decepcionantes eh, que puede llegar a tener bueno, las personas, ¿no? Que ejercen los cargos de la administración pública, pero repito, a veces se corre con suerte, a veces tienen consecuencias, ¿no? El suministro, el contrato de suministro, tenemos la alocación de servicios, el contrato de obra pública, el contrato de consultoría, el contrato de supervisión, el contrato de concesión. Entonces, de los más comunes que podemos llegar a encontrar, bueno, pues la adquisición, el arrendamiento, este, el de obra pública, ¿no? También, ¿por qué? Porque no tienen a lo mejor los materiales, el personal para realizar una obra pública y sabemos que es parte de sus facultades como autoridad, ¿no? La dirección de obra pública, bueno, pues se encarga de realizar justamente obras que ayuden al mejoramiento de las repavimentación, recarpetación, vamos a la realización de un puente, ciertos aspectos en los cuales pues, se tienen que hacer cargo, pero si carecen pues de maquinaria de personal, pueden llegar a contratar o a concesionar justamente a un particular para la realización de esos actos. Y puede ser a través de licitaciones, ¿no? A través de una adjudicación directa del contrato de obra pública, y bueno, pues hay derechos y obligaciones de ambas partes. Para la siguiente, prácticamente casi para ir culminando, tenemos de los últimos temas que vimos el derecho administrativo sancionador y cómo podemos definir pues parte del poder coercitivo del Estado, ¿no? Además, se suscita a raíz de una inobservancia de la ley, reglamento o, bueno, de una norma jurídica. Pude haber ponerle ahí norma jurídica. Porque, por ejemplo, aquí, inobservancia de la ley, pues yo creo que en un aspecto bastante genérico, porque coloqué una imagen como de esas boletas, esas multas, ¿no? De tránsito que de repente dejan, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos justamente pues ese tipo de boletitas de la infracción y que obviamente pues hay que pues solventarlas, ¿no? Hay que pagarlas. Pero proviene de un reglamento, ¿no? Entonces propiamente pues una ley de tránsito difícilmente yo la he visto, la he escuchado, al menos en el área metropolitana, no. Pero sabemos que pueden existir leyes locales y puede ser que en otra entidad de la República sí exista pues una ley de tránsito. Eso depende del Congreso local también de cada estado, ¿no? Para verificar esas leyes, esas normatividades. Pero, por ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, pues no existe ley, sino un reglamento de tránsito. Entonces, este ejemplo propiamente fue una inobservancia al reglamento de tránsito. Pongan ustedes estacionarse donde no se debe, pasarse un semáforo, pues traer las condiciones inadecuadas en el vehículo, ¿no? Por ejemplo, las luces, o sea, traer prácticamente
pues el vehículo, como no debería de encontrarse en condiciones que no son óptimas para andar funcionando, pues también puede provocar una infracción, ¿no? De ahí proviene justamente mi sanción administrativa, que regularmente la sanción administrativa es meramente pecuniaria, ¿no? Puede ser servicio a la comunidad, puede llegar a ser incluso hasta arresto, ¿no? Por 36 horas. No solamente faltas de tránsito, o otro tipo de faltas administrativas que me pueden llevar al famoso torito o galeras, ¿no? Que eso es castigos o sanciones meramente administrativos, pero que también si puede abrir la posibilidad, depende de como que el grado de complejidad que se suscitó. Ya pone ahí un ejemplo, ¿no? Que me paso el semáforo, voy a estado de ebriedad, a velocidad obviamente pues muy alta y pues me atropello una persona, ¿no? Entonces ahí no solamente pues ya cuántas infracciones al reglamento de tránsito hice, sino también incluso una responsabilidad penal que se pueden llevar por cuerda separada. Pero también estudiamos un poquito respecto al derecho disciplinario y parte de ello fue la sentencia o el recurso de revisión que estuvimos revisando, donde un agente del Ministerio Público combatía la resolución, pues obviamente también de la autoridad. Entonces estamos hablando también de recursos en materia administrativa que pueden llegar, pueden englobar más adelante a lo que puede ser el juicio de amparo, que también vamos a darle pues ese cierre. Del derecho disciplinario tenemos a grandes rasgos que son conductas que ameritan una sanción administrativa, pero conductas que son cometidas por servidores públicos de forma específica, ¿sale? Y estas conductas tienen consecuencias administrativas que también pueden dar la posibilidad a que tenga consecuencias penales, ¿no? Y que se lleven por cuerda separada porque a lo mejor no solamente cometió una falta administrativa, sino también cayó en la comisión de un delito que se debe de investigar por autoridades distintas, ¿no? Y que se va a llevar su procedimiento disciplinario, pero también el proceso penal, ¿no? Ya sea del delito de que se trate, aquí tenemos una imagen también que puede ser alusiva a ello, que puede ser la corrupción, ¿no? La famosa corrupción, el cohecho, el solicitar dinero por trámites que no se debe, o el recibirlo, ¿no? También, por parte pues, de los ciudadanos que también por prisas o porque necesitan o requieren que ya salga su trámite, pues también ofrecen dinero, ¿no? Por no cumplir los requisitos, mira, no cumplo los requisitos, pero mira, ahí te doy, ¿no? Y como depende el funcionario, el servidor público, a veces, pues se les hace también fácil, ¿no? Esta situación y cometen una falta administrativa grave y pueden cometer también un delito. Pero también hay faltas administrativas que no son graves y no necesariamente es un delito, ¿no? Pueden tener igual, una llamada de atención como una amonestación, si es una falta no grave, y ahí se acaba tu proceso administrativo, ¿no? Y bueno, ello también, pues para cerrar y complementar la otra asignatura que también me corresponde, que es juicio de amparo, para darle pues un cierre, hay que recordar lo más importante del juicio de amparo. Número uno, que existen dos vías de interposición, ¿no? El amparo directo y el amparo indirecto. Aquí puse a muy grandes rasgos cuál es la vía que procede para cada cual. A muy grandes rasgos, porque falta, obviamente, pues analizar bien el artículo 103, 107 y obviamente la ley de amparo, su reglamento para poder determinar y obviamente leyes también o normas jurídicas que están relacionadas con este juicio, con este recurso, llamémosle como le queramos llamar. Pero que la vía de procedencia como amparo directo, y ahorita vamos a ver, atiende a resoluciones que ponen fin al juicio de forma principal. Ahí es donde sabemos identificar que cuando tengo una resolución que le ha puesto fin a mi juicio, ahí, ¿qué vía procede? El amparo directo. Es casi una regla, pues, inquebrantable, ¿no? Que sí o sí sigue el amparo en la vía directa.
Ahora, el amparo en la vía indirecta o el amparo indirecto, tenemos que pueden ser resoluciones que sean fuera de juicio o que no ponen fin al juicio. Entonces no puedo decir, no puedo aplicar la misma regla en realidad. Decir, es que también aquí en el amparo indirecto también entran las que ponen fin al juicio. No, porque estaríamos en una contradicción. Realmente diría, bueno, entonces, ¿cuál verdaderamente es la diferencia entre ambas vías, no? La otra es, pueden ser resoluciones fuera de juicio, ¿no? O sea, que no sean una sentencia definitiva, un laudo definitivo, que realmente la palabra laudo se utilizaba mucho en materia laboral, pero ya tenemos tribunales laborales que emiten sentencias laborales, pero siguen habiendo laudos arbitrales, ¿no? Que también se puede ser, el árbitro puede ser en materia mercantil, por ejemplo, materia civil, que lo siguen contemplado, pero realmente yo observo muy poco. O sea, en mi vida práctica jamás he visto un proceso que se lleve por un árbitro, pero los puede haber. Inclusive el corredor público puede fungir como árbitro dentro de un proceso si lo designan las partes, ¿no? Cualquier persona atendiendo los lineamientos establecidos por la ley, pero jamás he visto que se ponga en práctica. Pero eso no quiere decir que no esté contemplado en la ley, ¿no? Entonces, el amparo indirecto va en contra de resoluciones fuera del juicio o dentro del juicio, pero que no ponen fin al mismo procedimiento. O sea, que no es una resolución definitiva. Puede ser una resolución provisional, puede ser un auto, un decreto, pero no una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin a un juicio. Esa es la principal diferencia entre una vía y la otra, a grandes rasgos. Ambas tienen, digamos que la peculiaridad de que violan derechos humanos. Y esos derechos humanos o derechos fundamentales, sabemos que la distinción es que los fundamentales se encuentran contemplados en la Constitución y es mucho más fácil poder invocar la protección de la justicia de la Unión para que pueda justamente garantizar mi derecho y reparar el daño que se me hubiera causado, ¿no? Entonces, la violación de estos derechos es, para que proceda la vía del amparo, tienen que ser cometidas por autoridades, ¿no? Si es un particular, bueno, pues difícilmente va a proceder el amparo. Digo difícilmente porque a veces hay supuestos, hay excepciones a la regla en donde particulares ejercen como funciones o facultades de autoridad, ¿no? Que de alguna manera, pues ahí tenemos que analizar bien el contexto, buscar ese tipo de tesis aisladas, jurisprudenciales, que me lleven a identificar bien si se trata de un particular en ejercicio justamente pues de atribuciones como si fuese autoridad y ver la procedencia o no del amparo o un medio de defensa, ¿no? Una oportunidad de que mi garantía de audiencia sea escuchada, de que me sea atendida esa parte importante. Pero principalmente el amparo, pues es esto. A muy grandes rasgos, el amparo directo, el amparo indirecto, violación de un derecho y cometidos por autoridades. Eso como que es una regla pues bastante general que puedo yo desde ahí empezar o que nosotros analizamos al amparo a partir de ahí. Ahora, dentro del amparo indirecto, también para que me ayude a distinguir este, esas resoluciones que le ponen fin al juicio, tengo que entender bien este principio. Hay más principios dentro del amparo, pero me parece que este es uno de los principales que también abordamos y que traté de que quedara bastante claro en todas las sesiones clases en donde tocamos amparo. El principio de definitividad, obviamente, pues aplica al amparo directo, porque esto, pues esta pequeña línea, ¿no? Tenemos un proceso judicial ordinario, es decir, lo que la ley me indica, o sea, ¿quieres la guardia y custodia de tus hijos? Demándala en la vía familiar, ¿no? Mediante, pues ahí tienes todo el catálogo, ahí tienes el código civil, en el capítulo libro de derecho de familia o controversia del estado civil de las personas y el derecho de familia, ahí tú chécate qué es lo que quieres, pensión alimenticia, guardia y custodia, ahí tienes la demanda, las vías, procedimientos de violencia familiar son distintos también, vienen medidas cautelares urgentes, pero ahí atendiendo a tus necesidades, interponlo en la vía
ordinaria establecida ante la autoridad competente. Entonces, antes que luego para emocionarme y decir, ay, quiero la guardia y custodia, voy a interponer un amparo. ¿Amparo es contra quién? Si todavía ni siquiera acudo ante la autoridad a pedir el reconocimiento de ese derecho. Entonces, primero acudo ante la autoridad, se va a llevar un proceso judicial ordinario, posiblemente la autoridad diga en una sentencia después de todo el proceso, de toda la valoración probatoria, de que la otra parte pues acudió también a juicio, se defendió y de alguna manera también emitió pruebas y a lo mejor la razón de la autoridad se la dio a mi contraparte, es decir, perdí el juicio familiar, civil y mercantil, etcétera. Perdí el juicio ordinario. Pero ¿qué crees? La ley también contempla, a ver, aquí tienes, si perdiste porque crees que la autoridad inobservó esto, inaplicó, no admitió las pruebas, no suplió la deficiencia de la queja en materia familiar, algunas veces que sí se debe de hacer, no metió peritos cuando es de orden, en materia familiar, ¿no? Prácticamente en suplencia de la deficiencia de la queja, bueno, pues atiende esa inconformidad con un recurso que te da la posibilidad de acudir a una segunda instancia superior, un superior jerárquico del juzgador que conoció tu asunto. Y coméntale pues tus agravios justamente, ¿no? Como lo vimos en la sesión clase pasada, el recurso de revisión, pues una revisión justamente de sus agravios. Una segunda instancia, una segunda oportunidad de que se pueda, no que pues, se vuelva a llevar el juicio de principio a fin, sino que atiendan las deficiencias que en ese juicio hubieron, que llegaron a afectar a la sentencia y que obviamente pues esa sentencia me afecta o me deja inconforme, ¿no? Entonces, bueno, previo a ese análisis en una segunda instancia, la sala, regularmente es el superior jerárquico de los jueces de primera instancia, las salas colegiadas civil, penal, familiar, confirma la sentencia de primera instancia, es decir, le da la razón al juez de primera instancia y te da una sentencia definitiva de apelación que confirma, te da su razonamiento, sus fundamentos y confirma la sentencia de primera instancia. Es decir, pues me sigue causando agravios, ¿no? Entonces, bueno, si ya detecté cuáles son las fallas de la primera y la segunda instancia y que me siguen causando agravios, pues ahora sí, atendiendo al principio de definitividad, procedería el amparo, porque no hay una tercera instancia, que algunos atribuyen que el juicio de amparo es una tercera instancia. Yo podría decir que no, porque en la vía indirecta no tengo a veces instancias. O sea, en la vía indirecta, si yo sé que ya, como un ejemplo también en un momento determinado que puse, que mostré una sentencia definitiva de un juicio de amparo que recientemente se llevó y que ahorita está en la ejecutoria de esa sentencia de amparo, o el quejoso se duele de que no fue llamado a juicio y que, bueno, tenía hasta prácticamente ya terminó el juicio y la sentencia ya ha quedado firme y jamás fue debidamente notificado. Entonces, no tuvo ni la oportunidad de participar en el proceso judicial ordinario, obviamente, pues menos en una segunda instancia, porque ya había una sentencia firme que impide una segunda instancia, porque por eso la sentencia causó firmeza, porque ya no procedía recurso alguno en contra de ella. Pero entonces el juicio de amparo no es un recurso, bueno, es un recurso excepcional, es un juicio de garantías, pero hay que entender que existen excepciones a las reglas, que entonces el principio de definitividad no, el juicio de amparo no es una tercera instancia. ¿Por qué? Porque justamente pueden pasar situaciones como estas, o que no me tengo que esperar y que entre el juicio ya me violaron una garantía importantísima, directamente, bueno, tal vez se confunde, mejor interpongo juicio de amparo indirecto. ¿Para qué? Para ya no agotar esto y diré, ¿sabes qué? Me voy por el amparo, por la vía indirecta y que conozca la autoridad que tiene que conocer. Regularmente son los juzgados de distrito los que llegan a conocer de esas, de las autoridades competentes para el conocimiento o los autores de amparo. Tenemos también algo muy interesante, que esto me parece por ahí lo dije de forma bastante, bueno, a veces creo, siento, yo no sé,
que algunas cosas como que sí las reafirmo mucho y otras como que nada más de forma breve las digo, pero algo muy interesante y muy importante que sostiene al amparo es como la columna vertebral del amparo. Imagínense si nosotros como personas no tuviéramos columna vertebral, todos desguanzados estaríamos, ¿no? Porque pues no hay algo que nos sostenga, que nos rija en una postura justamente, ¿no? De pie, sentado, pues estaríamos todos desguanzados, ¿no? Entonces, pues tenemos prácticamente, yo diría, los conceptos de violación son mi columna vertebral del juicio de amparo, porque si ellos no están bien claros, bien estructurados, la autoridad que conoce y resuelve el amparo, pues no va a tener elementos para analizar, para ni siquiera entrar al estudio de mis conceptos de violación, porque no son claros, no son precisos y la propia autoridad los conceptos de violación son inoperantes, son infundados, así a veces, de verdad, a veces así resuelve la autoridad de amparo. Los conceptos de violación resultan inoperantes e infundados. Por lo tal, se sobresee el juicio de amparo. O sea, como si no lo interpusieras, ¿no? O no se concede el amparo y la justicia no acreditó, la famosa no acreditó los extremos es no acreditarse tu acción. Por eso los conceptos de violación son como si fuesen, pero no son, ¿eh? Como si fuesen mis prestaciones, ¿qué pretendo del amparo? Entonces, los conceptos de violación, incluso hay una tesis, no sé si es aislada o jurisprudencial, que prácticamente viene esto. Conceptos de violación, requisitos lógicos y jurídicos que deben reunir. El concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos por dichos actos, expresando en el caso que la ley impugnada en los preceptos citados conculca sus derechos públicos individuales. Bueno, pues es muy rimbombante todo lo que se menciona aquí, pero prácticamente, pues, ¿qué menciona? Son silogismos razonados. Es un análisis en el cual el que se duele, denominado quejoso, debe establecer que los actos que la autoridad responsable o que la autoridad que dice, a ver, esa autoridad violó mis derechos fundamentales, ¿por qué lo dices? O sea, ¿por qué los violó? ¿Qué hizo? Eh, bueno, pues no plazó debidamente, no admitió un medio de prueba cuando estuvo debidamente ofrecida, etcétera. Lo que haya sido que me violó mis derechos, que estime yo violados, porque al final del día eh, yo me duelo de eso, pero quien lo va a decidir si es procedente o no, si hubo una verdadera violación, es igual la autoridad de amparo. Por eso, mis derechos que yo estime violados los voy a vertir en los conceptos de violación. ¿Por qué? Transgredieron, ¿qué ley fundamental transgredió? Transgredió el artículo 114, 116 de la Constitución en relación con los diversos numerales de los artículos tal, tal, tal de la ley o del Código Nacional o etcétera, ¿no? De todas las leyes que inobservó la autoridad y que por eso me están causando un perjuicio. Entonces, esos razonamientos tengo que ligar unos con los otros para que puedan ser sustentados y de ahí reforzarlos con medios de prueba. A ver, ok, muy bien tus razonamientos y luego cómo demostramos que sucedió eso. ¿No? Bueno, pues con las actuaciones del expediente tal. Regularmente, pues es una ventaja, ¿no? Cuando son autoridades, ellos integran un expediente donde fundan, motivan, por eso precisamente van a veces nosotros en los juicios pues ordinarios invocamos la prueba instrumental de actuaciones, que quiere decir todos los autos, las promociones, todo lo que está integrando, que está glosando el expediente. Y eso le ponemos, se ofrece la instrumental de actuaciones consistente en todos y cada uno de los autos que integran el expediente del presente juicio que me favorezcan. Regularmente en este tipo de juicios ordinarios es como, eh, pues algo X, ¿no? Que lo pongamos. O sea, en realidad
Sí, porque la autoridad de oficio ya lo tiene que hacer, pero pues nosotros como que se lo recordamos, ¿no? No es una prueba que la autoridad diga, wow, super wow, sí lo ofreció, la tengo que estudiar. Aunque no la haya ofrecido, la estudia, porque esos son sus elementos que va a decidir justamente la discrecionalidad, ¿no? El partido con la discrecionalidad de la autoridad judicial, es decir, acredita o no acredita el derecho las prestaciones que reclama. Eso en un ordinario, en un juicio ordinario, pero en un juicio de amparo prácticamente, a ver, prácticamente mi prueba fundamental, haber juzgado 28º civil de proceso oral de la Ciudad de México, pásame todas tus actuaciones del expediente tal, 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 que fulanito se está doliendo que no lo emplazaste debidamente a juicio. Y esa sí es una verdadera prueba, porque la autoridad responsable va a remitir los autos en original. ¿Sabes qué? Pásale el expediente completo, que lo analicen y a ver, aquí el quejoso está diciendo en su demanda de amparo que no fue debidamente llamado a juicio porque su domicilio siempre ha sido acá, me está ofreciendo su INE, que trae el domicilio, me está ofreciendo otras documentales, como por ejemplo sus estados de la FORE, ¿no? Que le están llegando a su domicilio, me está ofreciendo diversas pruebas, me está ofreciendo testimoniales, que toda su vida ha vivido ahí, que las citas del seguro, o sea, prácticamente su domicilio fiscal ha estado aquí desde el año tal hasta el año tal, y tú, autoridad responsable, ¿dónde dices que notificaste? Ah, bueno, pues es que el actor me dio este domicilio. Ah, pues ahí se empieza a ver donde verdaderamente las actuaciones, la instrumental de actuaciones, sí toma un grado de importancia. ¿Por qué? Porque es lo que las autoridades responsables de alguna manera tienen, están respaldando su actuar. Porque toda resolución de una autoridad debe estar fundada y motivada, aunque no sean judiciales. Integran, si yo no voy con una autoridad propiamente, un juzgado, aunque no tenga un expediente así judicial, pero voy al IMSS y ahí está mi expediente. A ver, ¿cuál es? Pues, solicité la pensión por incapacidad permanente porque pues me perdí el pie, etcétera, o ya no, rehabilitación no queda y no me la están concediendo. Entonces, un expediente, digamos, ante el Seguro Social, pues un expediente administrativo, ¿no? Que la autoridad administrativa, como lo es ese ejemplo, pues está integrando, pero que de alguna manera no me está concediendo el derecho. Entonces, ese tipo de cuestiones, el expediente que le asignan un número es importante para poder también acreditar ciertos conceptos de violación. O en su caso, pues, si procede, pues un recurso ordinario, antes de lo que ya vimos, ¿no? De agotar el principio de definitividad. Y bueno, a grandes rasgos, que creo que también en el diapositiva 10 menciona dos sujetos principales del juicio de amparo, que es el quejoso y la autoridad responsable, pero omitió otros dos que, bueno, yo no diría que son menos importantes. A veces el Ministerio Público Federal es como de chocolate, la verdad, porque a veces ni dice nada, ni hace nada, y pues yo espero que haya casos en los que sí le entre verdaderamente, por eso nosotros como que no les ponga tanto interés, ¿no? Pero es una parte en el juicio de amparo. El Ministerio Público Federal, a efecto también, no va ni a favor del quejoso, ni en contra de la responsable, ni a favor de la responsable. Es solamente, justamente, ¿para qué es el Ministerio Público? Para la investigación, la protección de derechos fundamentales. Si existe el quejoso, pues es un menor de edad, porque sí se puede hacer. Entonces, que no se le haya cometido un delito al quejoso, o es una persona vulnerable, pues también investiga que no se haya cometido un delito dentro de todo la solicitud de amparo, y pues que no haya un ilícito respecto a ello. Esa es su facultad del Ministerio Público Federal, ¿no? Que ya está llamado por la ley de amparo prácticamente como un sujeto procesal. Ya no es necesario que yo como parte pida que se le dé vista al Ministerio Público, porque ya es una parte dentro del juicio de amparo, ¿sale? Pero a veces, repito, es como de chocolate porque no actúa. Entonces tenemos al otro, que el tercero interesado, es sí, a veces sí actúa, ¿no? Contestando el amparo, contestando las vistas, teniendo también su oportunidad para expresarse dentro del amparo, y que de alguna manera a veces está como que a favor de la autoridad responsable. ¿Por qué?
porque si me conceden el amparo a mí, quejosa, dentro de un juicio a lo mejor ordinario, si es que existe la figura de tercero interesado, no siempre existen en los juicios de amparo, pero hay ocasiones en las que sí, donde si me conceden el amparo, a alguien le va a perjudicar que me conceden el amparo. Entonces ahí está, si conozco, sé a quién le puede perjudicar, nombro de forma correcta, completa, al tercero interesado y su domicilio para que sea notificado y sea llamado a juicio de amparo y pueda manifestar, ofrecer pruebas, etcétera, ¿no? También a efecto, pues, de que la autoridad de amparo pueda conocer las versiones del quejoso, los informes previos y justificados de la responsable o de las responsables, si son más de una autoridad, y también del tercero interesado, para que a su vez, ahora sí, no se esté violando o vulnerando ningún derecho fundamental y pueda decidir y entrar al estudio completo, correcto del amparo, ¿no? Porque ya son normas constitucionales y derechos fundamentales de los que se está doliendo una persona. Y por último, ¿quién es esa autoridad, esa famosa autoridad que va a llamar al Ministerio Público, que va a llamar prácticamente o que va a intervenir entre la demanda del quejoso, que va a llamar al tercero interesado, lo va a notificar? Bueno, pues aquí tenemos el artículo 33 de la Ley de Amparo, que son competentes para conocer del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no vayamos a pensar que porque viene en la fracción primera del 33 de la Ley de Amparo, ya luego me voy a la Suprema Corte a meter mi escrito de amparo, porque para eso tenemos una ley orgánica, el Poder Judicial de la Federación, que tiene ya bien establecido cuáles son los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de circuito que son competentes para ciertas materias, territorios, o sea, la competencia en sus aspectos más grandes, ¿no? Competencia por territorio, por materia, etcétera. Entonces, y obviamente, pues que sean del Foro Federal. Por eso no hay que llevarnos como que ese es el orden de prelación, no, sino que hay que revisar bien. Pero estas son las autoridades que pueden conocer el juicio de amparo, la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal, Ciudad de México, en los casos previstos en esta ley. Como podemos ver, puede variar. Entonces hay que nada más analizar cuál es la competencia de justamente la autoridad de amparo para poder ahora sí ya pues establecer mis conceptos de violación, así como dijimos, ¿no? Esos razonamientos lógico-jurídicos que se vierten en el escrito de, en el escrito de una demanda de amparo, ¿no? Con los sujetos que ya mencionamos y bueno, cumpliendo los requisitos del 103, 107 de la Constitución y a su vez la ley de amparo reglamentaria del 103 y del 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de los reglamentos y de las demás leyes que estén involucradas, ¿no? Porque amparo existe en todas las materias y en todos los ramos del derecho. Y bueno, pues con esto, con esta última diapositiva, la calculé a que fuera una hora, ¿no? Casi la atiné, 6:05. Entonces, ya prácticamente cerrando, pues, ambas materias, ambas asignaturas. Pues no sé si tengas alguna duda, alguna conclusión, algún comentario final antes de despedir la materia, el cuatrimestre. Y bueno, Hola maestra, no, solo que le quería comentar que este cuatrimestre estuvo muy interesante y aprendí muchas cosas. ok, bueno, me da muchísimo gusto que te haya servido. En realidad, sabes, creo que es fructífero cuando, bueno, por ejemplo, como tú, ¿no? Que has sido constante en asistir todo el cuatrimestre. No importa, ¿no? Que a veces seamos uno, pero me parece que lo aprovechas más tú, que tienes más posibilidad de aprovecharlo tú, que a lo mejor a veces nos cuesta, ¿no? Estar como muy al pendiente y pues nos dedicamos a hacer las actividades, pero perdemos un poco de esto, ¿no? De esto que puedo vertir mis dudas, que puedo preguntar, que puedo escuchar la clase completa, a veces no la escucho completa. Entonces, me parece que eso también ayuda muchísimo a que tú misma hayas sido, creo que, el mejor instrumento
de ti, para ese aprendizaje. Y créeme que esto es un poquito de toda la información que hay, tanto en amparo como en derecho administrativo y en todas las materias que en realidad lleves, eh, pues es algo apenas que estamos empezando a explorar, a conocer, pero que aún pues falta de forma teórica por conocer y en la práctica. Digo, no sé, también es a veces muy distante de lo que se ve la teoría en la práctica, pero lo importante es tener esas herramientas, tener el interés justamente que tú tienes. ¿Para qué? Para que puedas sobresalir y tener éxito. Me parece que realmente tienes muchas herramientas para salir adelante académica y profesionalmente, entonces, pues te deseo mucho éxito. Con esto concluimos ambas materias. Te deseo un éxito académico. No sé si nos vamos a ver, todavía no tengo eh, pues un horario, unas asignaturas o cuatrimestres o alumnos asignados, entonces, pues eso está por verse, ¿no? Espero haberte podido ayudar un poquito en tus conocimientos en estas dos ramos o en estas dos áreas. Y bueno, te deseo éxito académico, éxito profesional y pues en el personal también. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias, maestra, igualmente.